Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de el libro de Éxodo. Y la semana pasada vimos cómo nació un niño muy hermoso durante el tiempo en que Faraón había mandado matar a todos los varones hebreos que nacieran. Ordenó a su pueblo de Egipto a que los tomara y los echara al río, ¿verdad? El río Nilo. Y de esta manera mataron a muchos varones hebreos. Y ya hemos hablado en ocasiones pasadas que una de las cosas que Dios detesta, abomina, es el derramamiento de sangre inocente, ¿verdad? Hemos hablado del aborto y todo lo que está sucediendo ahora. Y y más pues cuando se trata de su pueblo, de lo que este faraón malvado hizo. Entonces nació este bebé hermoso que sabemos que se llama Moisés, y vimos cómo su mamá lo puso en una canasta y lo hizo flotar sobre el río Nilo, y eventualmente llegó al lugar donde se estaba bañando la princesa, la hija de Faraón. Y mandó una de sus siervas a que viera qué había dentro del canasto, la canasta, y se dio cuenta que había un niño muy hermoso. Y este niño, Moisés, fue adoptado por la princesa y llegó a ser un gran príncipe egipcio, ¿verdad? Los escritos de los rabinos, otros libros históricos, tales como el libro de Jacer, el libro de los jubileos, que son citados por la Biblia como libros históricos, nos hablan y nos cuentan un poco más de las hazañas de lo que hizo Moisés hasta la edad de 40 años, ¿verdad? Era un gran general, era un gran líder, fue un gran escritor, y creció en el conocimiento de los egipcios, ¿verdad? Aprendió las artes de Egipto, de todo a todo, y llegó a ser un hombre muy grande. Pero un día, al ver Moisés que que un egipcio golpeaba a un hebreo, dice que tomó al egipcio y lo mató. Y podemos ver cómo cuando la niña cuando la egipcia, cuando la hija de Faraón encontró a Moisés, se presentó la hermana de Moisés y le ofreció que trajera a una mujer para que lo amamantara y llegara a cierta edad, y era nada menos que la mamá de Moisés. Y me parece que como a la edad de 4 o 5 años es cuando la entregaron a la princesa para que lo criara. Pero habían inculcado en él un amor por el Dios de los hebreos y también por los hebreos. Por eso es que Moisés mató a este egipcio. Y cuando Moisés se dio cuenta que otros sabían que había matado al egipcio, huyó a la tierra de Madián. La tierra de Madián se encuentra en lo que es ahora Arabia Saudita. Y se fue y habitó en la casa del sacerdote de Madián, que se llamaba Jetro. Y Jetro le entregó una de sus hijas como esposa a Moisés, ¿verdad? No me recuerdo el nombre de la esposa, pero pues se casó Moisés. Y ahí es donde vamos a comenzar a leer este día en el capítulo 3 de Éxodo. Si gustan seguirnos, si hay alguien que nos está escuchando y desea que les mandemos la guía para el estudio, con mucho gusto se los podemos mandar. Solamente denos su correo electrónico y les mandamos la guía para el estudio. Ok, vamos a empezar. Ahí en Éxodo, capítulo 3, versos 1 y 2. Vamos, por favor, fuerte. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés, se tienen sus papeles, Moisés vivió en Madián por 40 años y su oficio era pastor de ovejas. Y esto es muy irónico, ¿verdad? Es muy irónico porque los egipcios, si ustedes se acuerdan, miraban a los pastores de ovejas de arriba hacia abajo. Consideraban que era uno de los oficios más bajos del mundo, era el de apacentar ovejas. ¿Y qué sucedió? Pues este egipcio, este hombre valeroso, este hombre orgulloso, arrogante, se fue al desierto y terminó apacentando ovejas, pastoreando ovejas. Es muy interesante porque después vamos a ver cómo Moisés iba a pastorear el pueblo de Dios. Entonces, esto no fue accidente y por 40 años Moisés estuvo en el desierto aprendiendo a pastorear, aprendiendo paciencia, porque las ovejas son uno de los animales menos inteligentes que hay. La oveja, si la deja uno, puede estar comiendo y si hay un precipicio al otro lado, come hasta que se cae el precipicio, ¿verdad? Requieren constante supervisión, les gusta apartarse del rebaño y a veces tienen que disciplinarlas, tienen que cuidarlas. Son animales de muy alta mantenencia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces Moisés, al pastorear estas ovejas, aprendió paciencia, aprendió cómo lidiar después iba a lidiar con gente, ¿cómo se diría? Dificultosa. Y aquí aprendió en el desierto por 40 años. El Señor lo enseñó. Fíjense. Cambió sus vestiduras, de vestiduras del palacio a las vestiduras, ¿cómo se les llamaría? Rudas o rudimentarias del desierto. Y Dios quebrantó a Moisés en el desierto de un hombre orgulloso y arrogante a un hombre manso y humilde. Muchas veces Dios nos permite a nosotros pasar por nuestro propio desierto, ¿verdad? Muchas veces nos permite pasar por el quebrantamiento, porque hay cosas en nuestras vidas que Él tiene que quebrantar, ¿verdad? A veces tiene que quebrantar orgullo, enojo, ira, tiene que quebrantar hábitos malos que tenemos, tiene que quebrantar cosas en nuestras vidas para prepararnos para ser los siervos que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Porque todos tenemos un llamado. Mucha gente piensa que el llamado de Dios solamente es ser un pastor o predicar, un evangelista, que claro, sí son llamados, pero a veces Dios nos llama a las personas a ser testigos en sus trabajos, a abrir negocios, testificar a la gente que va a sus negocios. Son muchos los llamados del Señor, pero muchas veces Dios nos permite pasar por nuestra propia experiencia del desierto para quebrantarnos y prepararnos para que seamos los siervos que Dios quiere que seamos. Y eso pasó con Moisés. Dios lo llevó al desierto por 40 años y lo preparó, lo quebrantó. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que Moisés miró en el monte Horeb, que muy interesantemente se llamaba el monte de Dios, el monte Horeb. Dice la palabra de Dios que se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza y que la zarza no se consumía. Y esta zarza estaba enseguida del monte Horeb, que es el monte de Dios. Y yo he estado estudiando, he estado analizando estos sitios. Y me preguntaba yo, ¿por qué se llama el monte Horeb? ¿Por qué lo llamaban ya el monte de Dios? Eso fue antes de que Dios diera los 10 mandamientos, fue antes de que diera la ley. ¿Por qué era llamado el monte de Dios el monte Horeb? ¿Por qué Dios escogió Jerusalén? ¿Por qué escogió el monte de Sión? ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió el monte Hermón, donde fue y dijo, y esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esto? ¿Por qué hay ciertos sitios que Dios escogió?
Es muy misterioso. ¿Por qué el monte Horeb, que se encuentra en Arabia Saudita, por qué era llamado el monte de Dios? Yo he meditado en estas cosas, ¿verdad? ¿Será que porque ahí fue donde sucedieron las cosas? ¿O tendrá historial muy antiguo? ¿Será posible que en el monte de Sión, ahí estaba el jardín del Edén? ¿Será posible que ahí es el monte de la congregación donde Dios se unía a hablar con Moisés, con Adán, antes de que caera? ¿Será posible que en el monte de Sión estaba el árbol de la vida? No sabemos. ¿Por qué Dios mandó a David a conquistar Jerusalén y se lo quitó a los jebuseos? ¿Por qué allí? ¿Por qué se manifestó en el monte Horeb? ¿Por qué les dio los 10 mandamientos en el monte Horeb? ¿Por qué? No sabemos, pero es interesante. Yo sospecho que esos sitios, aún antes de tiempos muy antiguos, posiblemente desde los tiempos del jardín del Edén, tenían mucha significancia. Y cuando el hombre cayó, el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, tomó posesión, tomó potestad. Dios no la había dado a los hombres, pero la tomó el enemigo después de la caída de Adán y Eva. Entonces, al transcurrir el tiempo, dice la palabra de Dios que Dios va a poner todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Entonces, Dios va a recuperar todo lo que el diablo se robó y lo va a poner debajo de los pies de Jesús y vamos a gobernar en la tierra con él. Algún día vamos a saber las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué el monte Horeb? ¿Por qué el monte Sión? ¿Por qué el monte Hermón? ¿Por qué esos lugares? Son preguntas muy interesantes, ¿verdad? Bueno, el caso es que Dios, dice aquí, el ángel de Jehová se apareció en una zarza que estaba prendida, que estaba encendida, pero no se consumía. Entonces, el ángel de Jehová aquí, ¿quién era? Era el Jesús preencarnado. ¿Cómo sabemos? Porque ahorita vamos a ver que es Dios el que le estaba hablando. Entonces, sucedió algo muy curioso, que Moisés vio una zarza, una planta que se estaba quemando, pero no se consumía. Qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Ok, y lee del 3 al 5. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Entonces escriben sus papeles. Moisés se acercó para investigar la zarza ardiente, pero fue detenido por la voz de Dios. Yo creo que venía todo lo que daba para investigar esta zarza, pero de repente Dios lo detuvo y le dijo: no te acerques, dijo. Primero quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Entonces sabemos una porción de por qué era santa. Entonces, ¿ya escribieron en sus papeles? Moisés se acercó. Entonces, el lugar donde está la presencia de Dios es santo. Donde está la presencia, donde se aparece la presencia de Dios, donde Dios está, es santo. Amén. Entonces, ¿por qué los santos, los que creemos en Jesús, somos llamados santos? Porque está la presencia de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el lugar donde está Dios es santo. Entonces nosotros, porque Dios habita en nosotros, somos santos. Somos apartados, somos diferentes, somos escogidos, somos predestinados. Entonces, el lugar donde Dios está es santo. Dios está en nosotros, en los creyentes, por lo tanto, somos santos. Eso es una revelación, es una realización muy extraordinaria. De que donde está la presencia de Dios es santo.
Y porque la presencia de Dios está en nosotros, somos santos. Somos santificados por Él. Entonces, la presencia de Dios torna lo ordinario en extraordinario. La presencia de Dios torna lo ordinario en extraordinario. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿Ese monte ya era santo? Antes, no sabemos. Pero en esta ocasión, en este caso, sabemos que ese lugar era santo porque estaba la presencia de Dios. Es muy misterioso. No sé si ustedes saben que el monte Sinaí, saben dónde está. Hay un lugar tradicional que dicen que es el monte Sinaí, pero ese no es. El monte verdadero Sinaí está en Arabia Saudita y los árabes no permiten a la gente que vaya de turista porque no quieren que comprueben que la Biblia es verdadera. Pero ese monte ya lo han investigado, lo pueden mirar en YouTube. Busquen el lugar verdadero del monte Sinaí y se van a dar cuenta que ese monte está quemado por encima, ¿verdad? La Biblia dice que Dios se apareció como una llama de fuego. Su presencia era estruendo, rayos, y había fuego en el monte. Y cuando van a ver ese monte, se dan cuenta que está quemado por encima, por arriba. Y luego debajo del monte, en un área, hay lo que se cree que era un lago, ¿verdad? Donde salió agua de la piedra y les dio agua a los israelitas para que tomaran. Hay mucha evidencia de el éxodo, ¿verdad? Lo que pasa es que está dominado por países árabes, musulmanes, y no permiten que la gente vaya porque no quieren que vean la verdad. Pero, bueno, el punto es que donde está la presencia de Dios, se torna ordinario a extraordinario y es santificado. Entonces, al remover el calzado de sus pies, eso era señal de obediencia y reverencia. ¿Verdad? En muchas culturas, una señal de respeto es quitarte los zapatos, ¿verdad? Si conocen familias asiáticas, se dan cuenta que ellos se quitan los zapatos antes de entrar a la casa, ¿verdad? Porque reverencian sus tradiciones. Entonces, cuando se quitaban los zapatos en la presencia de otros, era una señal de respeto y una señal de obediencia. Y Dios le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar donde estás es santo. Es santo. Entonces, hoy en día, cuando nos acercamos al Señor, debemos de confesar nuestros pecados, debemos allegarnos a Él por medio de la sangre de Jesús y pedir perdón por nuestros pecados. Cuando empecemos a orar al Señor, debemos cubrirnos con la sangre de Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados, porque el lugar donde estamos es santo, ¿verdad? Nos quitamos el calzado del pecado, los zapatos del pecado, la inmundicia del corazón, y nos presentamos delante de Dios lavados en la sangre de Jesús. Es muy importante confesar nuestros pecados, hermanos, constantemente, en la mañana, en la noche, cuando nos hinquemos a orar, debemos de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque el lugar donde Él está es santo. ¿Amén? Para que Dios escuche nuestras oraciones. Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. Y debemos aprender a confesar nuestros pecados delante de Él. Ok, ¿quién sigue? Jackie. ¿Dónde vamos? 6. Ok, leen el 6 al 8. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amoreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. Entonces, en una revelación asombrosa, Dios se reveló a Moisés como el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y ese es el nombre, y ese es el verdadero Dios.
¿Y por qué Dios se manifiesta como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Porque hay muchas personas que dicen que su Dios es el verdadero. Los árabes dicen que no es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es el Dios de Abraham, de Ismael y de Mohamed, ¿verdad? Otras personas que dicen que es Buda, otras personas que dicen que es Confucio, otras personas que adoran a los dioses antiguos de Baal y tantos dioses falsos que hay. Pero dijo, no, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el verdadero Dios. Y por eso se presentó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces, la manifestación del Dios santo y poderoso causó que Moisés se cubriera la cara. Nadie puede estar en la presencia de Dios, hermanos. Sí. Yo he escuchado a mucha gente que da testimonios de que cada rato hablan con Jesús y que se les presenta a Jesús y que le hablan como si fuera su amigo. Y yo no les creo, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando se les aparece a Jesús caían como muertos. Se le apareció a Daniel, se le apareció a Juan, el teólogo, se le apareció a Pedro, a Juan, ¿quién era el otro? Que siempre, de los tres, Pedro, Juan y Santiago. Y cuando Jesús ¿cómo se dice? Se transformó, se transfiguró delante de ellos, dice que cayeron como muertos. Entonces, tengamos cuidado con la gente que dice que cada rato se les aparece Dios y que hablan con él como si fuera su amigo, porque la presencia de Dios es asombrosa. Dice que Moisés se cubrió la cara, el rostro, para no verlo. Nuestro Dios es asombroso, no debemos de tomar a Dios a la ligera, no debemos de tomarlo así como por casualidad o ligeramente, porque Él es el Dios santo. Debemos de acercarnos al Señor con reverencia, con respeto, porque Él es Dios. Sí, Él es nuestro amigo, pero Él es Dios. Amén. Entonces Dios le reveló a Moisés que sabía la aflicción que Israel había pasado a manos de los egipcios. Y también le habló de su plan de liberarlos y llevarlos a poseer la tierra de Canaán. Pero es muy extraordinario que Él se reveló como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto es muy importante, porque Moisés y los hebreos solamente habían oído de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob ya tenía como 240 y tantos años de muerto, José. Y Jacob ya tenían muchos años de muerto a esta altura. Entonces cuando Moisés había sido enseñado por su mamá, sus padres, y le habían contado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y pues solamente era una historia, pero de repente, ¡boom!, se le apareció y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el Dios del que te hablaban tus padres. Qué tremendo, ¿verdad? A veces Dios escoge manifestarse hacia nosotros, ¿verdad? A veces Dios se revela de esa manera hacia nosotros. Y se revela a nosotros de diferentes formas, ¿verdad? Dios tiene tantos atributos. A veces se revela a nosotros como nuestro sanador. A lo mejor estamos enfermos y Dios se manifiesta como nuestro sanador. A veces Dios se manifiesta como nuestro libertador, ¿verdad? A lo mejor estamos atados. Hay personas que se convierten y no siempre son liberados rápidamente de vicios, y de repente se aparece el Señor como su libertador, ¿verdad? Dios se manifiesta de muchas maneras. Y en este caso se le manifestó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios que los iba a librar de la mano de los egipcios. Entonces busquemos a Dios, hermanos, tenemos necesidad. Dios se manifiesta como nuestro proveedor, ¿verdad? A lo mejor tenemos problemas económicos y Dios se aparece como nuestro proveedor. Pero busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es el Dios que mira nuestra aflicción. Él miró la aflicción de los egipcios. Y Dios también mira la aflicción de sus hijos. Él la sabe, Él la conoce. Entonces, respetemos y reverenciemos a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Dios.
y debemos respetarlo, debemos acercarnos a Él con reverencia, pero sabiendo que Él es el que escucha nuestra aflicción, escucha nuestras necesidades. Amén. Ok, ¿dónde vamos en el 9? Bueno, Daniel 9. Fuerte, ¿no? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces escriban en sus papeles: Dios escucha el clamor de sus hijos y está atento para responderles. Entonces aquí le dejó caer a Moisés la sorpresa. Dijo: ¿sabes qué, Moisés? Voy a sacar al pueblo de Egipto, pero tú vas a ser el representante. Tú vas a ir a Faraón y le vas a decir que deje a mi pueblo. ¿Y qué es lo primero que hizo Moisés, el gran hombre de fe? Digo: sí, Señor, heme aquí, yo iré. No, le empezó a poner excusas, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Pero, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A lo mejor se acordaba, a lo mejor no sabía si Faraón estaba vivo todavía o no, ¿verdad? Que lo quería matar. A lo mejor le dio miedo porque lo querían matar. Se acordarían que él mató al egipcio y lo quería matar. Entonces Dios le habló a Moisés de su plan de enviarlo a Faraón para sacar a su pueblo, y Moisés estaba lleno de temor. A veces Dios, hermanos, nos llama a hacer cosas que, ¿cómo puedo decir esto? Que no es nuestro fuerte, ¿verdad? A veces Dios nos ha mandado a hacer cosas y yo digo: ¿sabes qué? Yo no me hubiera escogido a mí para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Yo hubiera escogido a otro. Pero el punto es de que Dios no necesariamente nos llama porque estamos calificados, sino que Dios califica el llamado, ¿verdad? Si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos da lo que necesitamos para llevar a cabo su llamado, ¿verdad? Y una de las cosas que nos detiene, y yo soy también uno de ellos, es el temor, ¿verdad? Tenemos que pedir al Señor que nos libre del temor y de la cobardía que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces le hizo el llamado a Moisés, y Moisés le entró el temor y dijo: pero Señor, yo no estoy calificado para hacer eso. ¿Cómo crees que voy a ir yo a ponerme de pie delante de Faraón? ¿Quién soy yo? Dice. A lo mejor decimos lo mismo nosotros. Pues ¿sabes quiénes somos? Somos los santos de Dios, en los cuales habita el Espíritu de Dios. Y si obedecemos a Dios en lo que nos dice, Él nos va a dar las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Ok, ¿dónde vamos? ¿A 12:14? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Entonces, escriban sus papeles. Dios nunca abandona al que es llamado para cumplir sus propósitos divinos. Nunca. Si Dios nos llamó a hacer algo, Él nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros. Ahora, no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. No quiere decir que la gente no nos va a resistir. No quiere decir que el diablo no va a querer que cumplamos nuestro propósito. Lo que quiere decir es que Dios va a estar con nosotros. Y Dios está con nosotros hasta ahora. Amén. Dios nunca nos abandonará ni nos dejará. Entonces vayamos
en lo que Dios nos haya dicho que hagamos, y hagámoslo con valor, ¿verdad? Con fe, porque Dios está con nosotros. No temamos. No, sí, a lo mejor no tenemos el talento, a lo mejor no tenemos la educación, a lo mejor no tenemos el entrenamiento, a lo mejor nos faltan muchas cosas, pero créame que Dios, dice la palabra de Dios, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos da la habilidad y los refuerzos que necesitamos para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. ¿Verdad? Los más grandes predicadores, las personas más eficaces que Dios ha usado, son gente que nadie nos hubiera escogido. Los apóstoles que escogió, los galileos, Pedro y todos ellos eran hombres sin educación, eran hombres rudos, eran hombres que trabajaban pues en la pesca, no eran hombres finos ni de palabras elocuentes, y sin embargo Dios los escogió. Los miraban a los galileos como una cosa muy baja, pero ¿qué pasó? Dios los transformó. Pedro dio un sermón donde se convirtieron 3,000 y después 5,000, y habló con palabras elocuentes. Ya de haber dicho a la gente, oye, ¿qué no es el pescador allá de Galilea? ¿Verdad que no hay? ¿Y de dónde sacó estas palabras? Pues es que Dios califica a los que llaman. Y Dios nos da las herramientas que necesitamos para llevar a cabo su propósito. Amén. Entonces Dios le prometió a Moisés que volvería a traerlo a él y a Israel al monte Horeb. Dijo, esta va a ser una señal. Te vas a regresar, pero no vas a regresar solo. Vas a regresar con todo tu pueblo. Entonces Moisés, pensando que no le creerían, le preguntó a Dios, ok, Señor, y si me dicen quién me llamó, ¿qué nombre, cuál es tu nombre? ¿Y qué le respondió Dios? Le respondió con el nombre que solo Él puede llevar. En hebreo es Hayá Aser Hayá. Yo soy el que soy. ¿Saben que Dios es el único que puede decir yo soy el que soy? Porque Dios nunca cambia. Nosotros no podemos decir yo soy porque estamos cambiando. Si acaso estoy unos segundos más viejo ya. Más viejo a la muerte, más próximo a la muerte. Entonces yo no puedo decir yo soy el que soy. Yo puedo decir yo soy el que estoy cambiando. ¿Verdad? Yo soy al que Dios está perfeccionando. Pero Dios solamente puede decir yo soy el que soy porque Dios nunca cambia. Él es perfecto, Él es desde la eternidad. Él no tiene comienzo, Él no tiene fin, no tiene nada, ¿cómo se dice? Él no puede mejorar porque Él es Dios, Él es la perfección. Y por eso le digo, yo soy el que soy. Solamente Dios puede decir eso. Yo soy el que soy. Y yo soy el que soy es el que también nos ha enviado a nosotros para que seamos siervos y servidores de Él. Amén. Por eso es que es tan importante, hermanos, cuando hablemos a la gente de Cristo, que les hablemos de Jesús. Que no andemos con cosas como ahora la gente ya ni menciona el nombre de Jesús. Escuchamos cantos supuestamente cristianos y ni siquiera está el nombre de Jesús. La gente supuestamente está evangelizando a la gente y ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Tenemos que decirle, yo soy el que soy, me envió. ¿Quién es el yo soy el que soy? ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesús de Nazaret. Él es Dios. Tenemos que glorificar a Jesús en nuestros cantos. Tenemos que glorificar a Jesús cuando evangelicemos en nuestras vidas. No debemos avergonzarnos de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que el que se avergonzare de Jesús y de sus palabras, dice también, Él se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Y por eso le dijo a Moisés muy claramente, diles que yo soy el que soy. Yo soy Dios. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. El único y verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios que ese es el nombre en que se iba a identificar para siempre. ¿Verdad? Porque por medio de Abraham, Isaac y Jacob, por medio de él vino la simiente, el Salvador del mundo. Por medio de ellos vino Jesús.
Es muy importante el linaje porque hay quien dice, no, es el Dios de Abraham, de Ismael y de Mohamed. No, que hay unos que andan diciendo, no sé si ustedes saben, una falsa doctrina que dicen que Jesús se casó o tuvo relaciones con María Magdalena y tienen un linaje. Y hay unas personas, no me recuerdo si son los merovingianos, un linaje que supuestamente dicen que descienden de ese linaje. Mentiras. Ese es el Dios falso. El verdadero Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Acuérdense de eso. Cuando un espíritu se presente y diga que es de Dios, en el nombre de Jesús te ato que me digan la verdad. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién sirves? Y tiene que reconocer a Jesús, tiene que reconocer que Jesús vino en carne, porque dice la palabra de Dios que el que no reconoce que Jesús vino en carne, dice que este es el espíritu de anticristo. ¿Amén? No nos dejemos engañar. El Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuál es su nombre? Jesús, Yeshua en hebreo. ¿Qué quiere decir Yeshua en hebreo? Quiere decir salvación. Amén. Y está escrito en el Antiguo Testamento. Es lo que quiere decir Jesús, Yeshua, es un derivado del nombre Josué o Yehoshua, que significa salvación. Eso es lo que significa. Entonces, cada vez que clamamos al nombre de Jesús, estamos clamando por la salvación de Dios. Amén. Y es muy hermoso esto. Le dijo, ¿sabes qué? Dile a Faraón, yo soy el que soy. Wow, qué tremendo. Yo soy el Dios que no cambia. Yo soy el Dios que vive y permanece para siempre. Yo soy el Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo no cambio. Ustedes sí cambian, pero yo no cambio. ¿Eh? Entonces, ese mismo Dios fiel y verdadero es el mismo Dios que servimos nosotros. ¿Verdad? Es el mismo Dios todopoderoso que servimos nosotros. Es el Dios que se le apareció a Moisés. Ok, ¿quién sigue? 15 al 17. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Nótese que dice, este es mi nombre para siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muy importante, hermanos, muy importante que entendamos eso. Él es el Dios verdadero. Entonces, como hablamos, existen muchas religiones que dicen que ellos sirven al verdadero Dios. Pero si no están sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, ese no es el verdadero Dios. Mucho cuidado con las falsas doctrinas, los falsos maestros. Entonces, escriban sus papeles. Se toma fe para obedecer el llamado de Dios, pues siempre habrá quien dude y quien se oponga. Hermanos, siempre van a haber personas que se van a oponer a nosotros. Y muchas veces son de los de nuestra misma familia. ¿Verdad? Y no se extrañen porque aún a Jesús le pasó eso. Su familia no creían en él. ¿Se acuerdan de eso? Sus hermanos ¿cómo se dice? Dudaban de él. Entonces siempre que decidamos que vamos a servir a Dios, siempre va a haber oposición. El diablo va a levantar gente que se oponga a nosotros y tal vez eso tenía miedo Moisés, pero no debemos de tener miedo y no nos debe de extrañar porque a nuestro mismo Señor se opusieron a él. Dios, si a mí me odiaron, dice, si ustedes los odian, sepan que a mí me odiaron primero. Si odiaron al Señor, ¿cuánto más a los siervos?
Amén. Entonces, servirle al Señor, llevar a cabo el propósito de Dios, nunca va a ser sin oposición. Porque el diablo no quiere que cumplamos con nuestro propósito, nuestro destino que Dios tiene para nosotros. Va a pelear con nosotros hasta el final. Y por eso nosotros tenemos que aprender a pelear, a luchar, porque dice la palabra de Dios que la guerra no es natural, es espiritual. Tenemos que aprender a llevar a cabo la batalla y entender que siempre va a haber oposición donde quiera. Pero tenemos que aprender a perseverar. En medio de eso, tenemos que perseverar. Amén. Ok, ¿quién sigue? 18 al 20. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ok, escriban sus papeles. Era importante que Faraón supiera quién era el que le ordenaba soltar a su pueblo. Se estaba presentando a Faraón como el Dios verdadero. Acuérdense que Egipto adoraba muchos dioses. Tenía montones de dioses. Y Dios quería que a Faraón quedara muy claro que el Dios verdadero le estaba ordenando, no le estaba pidiendo ni rogando, le estaba ordenando que dejara salir a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Miren, nosotros tenemos dominio. Cuando predicamos la palabra de Dios, la predicamos por la autoridad de la palabra de Dios, porque Dios es el Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio a otros, lo estamos haciendo por la autoridad de la palabra de Dios. Por la autoridad de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que manda, Él es Dios. Por eso los apóstoles, cuando les dijeron que no predicaran la palabra de Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se presentaban al templo y estaban predicando. ¿Por qué? Por la autoridad. Tenemos autoridad, hermanos. El diablo va a querer usar el COVID, va a querer usar la ley, va a querer avergonzarnos, pero Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primero y también al gentil. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, hablemosla con autoridad, porque tenemos la autoridad de Dios. Entonces le dijo a Moisés, ven, y dile a Faraón que dijera a mi pueblo. Dile que dice el verdadero Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero Dios ya sabía que Faraón estaba determinado a mantener esclavizados a los hebreos. Ya sabía el Señor. ¿Se acuerdan que Él no los quería dejar ir porque le estaban construyendo sus ciudades? Eran muy buenos trabajadores, eran fuertes. Y pues, ¿cómo los iba a dejar ir? Entonces, Dios le reveló a Moisés que iba a obrar grandes prodigios hasta que Faraón los dejara ir libres. Acuérdense que Dios dice las cosas de antemano, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que la Biblia es la verdad? Porque anuncia el fin desde el principio. Y no ha fallado hasta ahora. No ha fallado hasta ahorita. Ok, ¿quién sigue? Jackie, 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vais con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, Alhajas. alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces, ¿quién sus papeles? Dios le prometió a Moisés que se cobrarían el sueldo de todo su trabajo que Faraón no les pagó. Acuérdense, es muy importante, hermanos, si Dios los llama a ser empresarios, si tienen
tienen empleados, páguenles. Si le dan trabajo a alguien, páguenles. ¿Verdad? A Dios no le complace que trabaje la gente y que no reciban su sueldo. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Si no les pueden pagar, pues despídanlos. Pero uno de los crímenes más grandes que hizo Faraón es que los hizo trabajar y no les pagó. Pero al final, al ver la historia, nos vamos a dar cuenta que se las cobraron y muy caras. Dice que despojaron a los egipcios. Salieron con oro y con plata de ahí, y así Dios les pagó el sueldo que no les habían pagado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de justicia. Y se van a dar cuenta cuando lleguemos a la parte de los juicios, de las plagas, que Dios estaba también trayendo juicio a los dioses de Egipto. Les estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el Dios verdadero, ustedes no. Y es el mensaje que Dios le está dando a esta nación. Dios le ha dado muchas oportunidades a Estados Unidos de que se arrepientan, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los dioses de Estados Unidos? El dinero, el control, el entretenimiento, la perversidad, la fama. Esos han pasado a ser los dioses de Estados Unidos. Y tarde que temprano, si no se arrepiente esta nación, Dios le va a mostrar a esos dioses falsos quién es el verdadero Dios, y le va a mostrar a la gente también quién es el verdadero Dios.